Aperturamos la guía de estudio número 3 del curso de ética profesional. Para esta guía vamos a estar hablando de lo que son los valores y la clasificación en cuanto a los valores. Recuerdan que empezamos a hablar inicialmente de qué es la ética, ¿verdad? Y la ética nos llevaba a entender qué es la moralidad. Y respecto a la moralidad, decía que la moralidad está conformada por esa serie de valores o virtudes que como seres humanos pues vamos aplicando y vamos desarrollando. Algo muy importante es que en cuanto a la moralidad, no se puede generalizar, es decir, el hecho de que yo practique ciertos valores como parte de mis valores individuales, pues no indica o no es un referente a que todos practiquen los mismos valores. Por ejemplo, si para usted la integridad, el respeto, la dignidad son valores sumamente importantes, el hecho de que para su persona sea de esa manera no quiere decir que para mi persona de igual manera. ¿Por qué razón? Porque todos hemos sido criados en diferentes escenarios, en diferentes ambientes, nuestra cultura, nuestro credo y además respecto al punto de vista moral, recuerden que hay un gran dilema entre lo que es bueno y lo que no es bueno. Esto es parte ya de una realidad social, ¿verdad? Entonces, vamos a comprender que los valores, si bien es cierto, son base fundamental, pues no todas las personas los desarrollan a la manera o a la medida en que todos quisiéramos, ¿verdad? Como les digo, pues quizá algunos valores yo no los practico, quizá no los veo como importantes, pero realmente para otras personas puede ser así. El acto moral, recuerde que el acto moral es un dilema, que era lo que yo les decía, lo bueno y lo malo es un gran dilema. Ahora, el acto moral regula la conducta humana. Esto lo vimos en la guía 2. Y el acto moral nos lleva, también hablamos de los precursores de la ética. Recuerda, hablamos de Sócrates, de Aristóteles y de Platón. Y ellos tienen una filosofía respecto a lo que es la ética, pero los tres personajes basan su filosofía en valores morales. Y Platón decía, hay que darle a cada quien lo que se merece. Y Aristóteles dijo Aristóteles, todo depende de la voluntad. Es decir, que si de uno no nace el hacerlo, pues no hay nada, ahí se estanca lo que es la ética. Entonces, estos tienen diferentes posturas, pero al final todos concluyen diciendo que los valores son sumamente importantes. Entonces, ahora entendamos que es un valor moral y dice, el valor moral solo puede existir en un ser libre y en sus actos voluntarios y humanos. Recuerde que yo le dije que desde el punto de vista teológico todos tenemos libre albedrío, es decir, que todos tenemos libertad de acción. Nadie puede decir que ha sido obligado, nadie puede decir que fue forzado a, porque creo que todos, claro que hay casos y situaciones excepcionales, pero creo que respecto a la moralidad, todos somos conscientes. La psicología ha hecho varios estudios y pues antes hablaban de los 7 años, dice que a partir de los 7 años el niño era consciente. Hoy en día vemos que a partir de los 3 años, 4 años, 5 años, los niños son muy conscientes, saben entre lo que es bueno y lo que es malo, y si se les tocan ciertos temas, pues el niño reacciona porque es consciente. Entonces, creo que el ser humano despierta una conciencia y esa conciencia le lleva a tener esa libertad de acción. Dice, no importa que el acto tenga éxito o no, lo fundamental es que se efectúe inteligentemente en el sentido de que la gente sabe lo que está realizando y quiera hacerlo. El valor moral es universal, es decir, que aquí en Francia, Noruega, Singapur, México, Canadá, Estados Unidos, Belice, donde sea en cualquier país, en cualquier lugar del mundo entero, el valor moral es el valor moral. Por ejemplo, respeto es respeto, ¿sí? Creo que, es uno de los principales valores morales que se debe desarrollar o que debemos desarrollar como personas individuales. Y esto es universal, no se puede decir, bueno, aunque hay zonas vulnerables, hay áreas o regiones a nivel mundial en donde aún no han llegado los derechos humanos y donde vemos que hay violencia o abuso de los valores individuales. Por ejemplo, yo veía un documental que National Geographic publicó en donde estaban hablando, de una zona de África, en donde hacían una especie de ritual. Dice que para ellos, las niñas en etapa o en transición de la pubertad, o sea, saliendo de la niñez a la pubertad, ellos hacen un ritual
Para ellos, la niña a esa edad ya está preparada para ser mujer y tener una vida sexual activa. Y el documental se hacía para dar a conocer el ritual que ellos practican. A la niña la encierran durante un año, la tienen en una cabaña. Durante ese año le atan las rodillas y le atan los tobillos. Obviamente no hay buena circulación, la niña está en el suelo y obviamente pues usted sabe que no hay un buen flujo sanguíneo, se le empiezan a inflamar las piernas, los pies, las rodillas y ella tiene que estar encerrada. Durante ese año no la puede ver nadie a excepción de su mamá. Obviamente, imagínese un año de encierro, pues le crece el cabello, le crece el vello púbico, en fin, que la niña empieza su etapa de transición entre ser una niña a empezar la etapa de pubertad y todos sabemos que hay cambios hormonales, hay cambios físicos, hay cambios emocionales, pues esta niña tiene que permanecer encerrada. Luego del año hacen una especie de fogata en donde los hombres de la aldea o la comunidad están danzando alrededor de esa fogata y exponen a la niña. El papá de la niña es el primero que le corta el cabello y le hace una especie de flequillo y la niña tiene que danzar alrededor del fuego. Cuando la niña danza alrededor del fuego, entonces los varones de la comunidad o de la aldea, uno de ellos la escoge como mujer y ya la puede tomar como mujer. Cuando yo vi ese documental realmente me sorprendió demasiado y dije: "¿Dónde están los valores morales? ¿Dónde está la conciencia?". Yo digo: "Es una niña, ¿cómo es posible?". Entonces, ahí se activó mi parte moral, o sea, la parte de la moralidad, en donde yo dije: "No importa, o sea, no han llegado los derechos humanos", porque la periodista decía que para ella haber hecho esa grabación tuvo que pedir, la autorización del líder de la comunidad, no querían permitir que grabara, de hecho, ella no pudo grabar todo, solo algunas partes y explicar a brevedad el ritual y en qué consistía, pero ella también decía, incluso en su grabación, ella llorando decía que no podía entender cómo era posible que esta niña pasara por eso y para ellos era tan normal, o sea, para la niña era algo normal porque obviamente su cultura, su contexto, su entorno, le decía que eso era natural, pero para acá, para este lado del continente, decíamos: "Dios mío, no, eso no es correcto". Entonces, ahí viene la parte moral, donde se activa, en donde, el ser humano, pues, ya lo trae como parte de su conciencia, pero tomemos en cuenta que debe ser algo universal. Dice: "El valor moral es universal, y lo que es válido para uno, lo es para todos en las mismas condiciones. La razón está en que muestra el valor del individuo como hombre". Entonces, aquí vemos algo muy importante, ¿verdad? Hay personas, yo les decía, veíamos en la clase pasada respecto a la importancia que tiene la ética y la moralidad, y yo les decía, hay personas que tienen mucho conocimiento, mucha capacidad intelectual, claro que son éticos, porque no es lo mismo hablar de la ética que de la moralidad. La ética habla de la conducta, de la regla, de lo que se debe, de lo que no se debe hacer, cómo hablar, cómo dirigirse a las personas, estudia la ética, es la ciencia que estudia la conducta, pero muchas veces esa conducta no está regida por una moralidad, porque podemos ver, yo les he dicho, hay profesionales de profesionales con una capacidad intelectual, más no con valores morales. Y esto es algo que nosotros debemos cuidar, que seamos excelentes profesionales, que sepamos, que tengamos un conocimiento y una capacidad intelectual, pero también que tengamos presente lo que son los valores o la moralidad. La humanidad suele distinguir los valores morales de los demás valores. Decimos que un individuo es un buen médico, un buen político, un buen orador, pero no es buena persona. ¿Se da cuenta? ¿En qué basamos semejantes juicios? Usted dirá, las experiencias, la realidad social, pues yo creo, ¿verdad? Que así como, por ejemplo, uno de los personajes que ha sido muy atacado o que de una u otra manera es muy señalado, pues vamos a hablar desde el punto de vista de la política. Se dice, es que la política es mala y yo digo, la política no es mala. El problema es quienes ejercen y toman cargos públicos y que en este caso, pues nosotros comúnmente les decimos los políticos. Ellos son los malos. ¿Por qué? Porque carecen de valores morales y esa carencia les lleva a cometer actos en donde perjudican a una sociedad en conjunto. Entonces, no es que la política sea mala, es que la persona que ejerció
la función, pues lamentablemente no supo discernir y cayó en este tipo de situaciones, ¿verdad? Que pues vemos diferentes en las noticias, en el periódico, en la radio, en la internet, vemos diferentes documentales y situaciones y uno dice, bueno, qué triste es la realidad, en una realidad social que se mueve no solo en Guatemala, sino en muchos otros países en donde la política ha sido muy afectada. Se entiende que los valores morales son los que permiten a un hombre actuar con rectitud. Son aquellos que hacen bueno a un individuo, simplemente como hombres, se justifican a sí mismos y son independientes de otros valores. Tienen precedencia sobre cualquier otro valor e implican obligación. Aquí tenemos algunos conceptos entonces de lo que son los valores morales y nos dice lo siguiente. Los valores morales que se describen a continuación son los más relevantes. Vamos a ver cuáles son los más relevantes. Y están dentro de los valores morales, vamos a ver que hay ciertos factores que influyen a la realización de los o a llevar a la activación o a la aplicación de los valores. Entonces dice, son que se describen a continuación son los más relevantes y por consiguiente el individuo debe poseer o procurar adquirirlos mediante la voluntad. Y aquí caemos a lo que dijo Aristóteles. Aristóteles dijo, no, pues sí hay valores, hay una ética, pero si no hay voluntad, de nada sirve. Es decir, que depende de nosotros el aplicar, el estimar o el desestimar los valores la aplicación, mejor dicho, de los distintos valores. Ahora bien, se mueve la voluntad, el esfuerzo y practicarlos en el desempeño de su trabajo y en el medio en donde se desenvuelve. Vea, los valores no solamente se practican, bueno, estoy en mi ámbito laboral, qué sé yo, recuerde que hablamos que la, la ética se mueve a través de tres niveles. Hay una ética general, hay una ética especial y hay una ética profesional. Entonces, no podríamos decir nosotros que, bueno, solo donde me conviene voy a aplicar valores y en los demás escenarios no, porque aquí vemos que los valores identifican a un individuo. Los valores son aquellos que éste mismo decide aplicar, o sea, van en base a su conciencia, van en base a su voluntad de querer realizarlos y de querer adquirirlos. Dice, en casi todas estas definiciones resalta la palabra bien. El bien es un valor y es un valor de alto concepto que hace al hombre un ser superior moralmente a los demás y que lo eleva a su posición social. Para conocer qué es un valor, se dice que el hombre está rodeado de de tres clases de factores. Están los factores reales, que son los bienes, los factores ideales. Los factores ideales son como más recuerde que hablamos de la filosofía. Dijimos que la filosofía era la forma del pensamiento. Entonces, esto no es tanto tangible, sino va como más unido al tercer factor, que es el factor filosófico, porque dice, los factores ideales, dice, fenómenos que pueden ser captados, pero no tienen representación real, ¿sí? A diferencia de los primeros vemos que dice casa, muebles, plantas, porque el ser humano mueve sus valores a través de, yo no sé si usted ha escuchado esta frase, pero dice que donde está su tesoro, ahí está su corazón. Hay gente que como que ama mucho las cosas materiales, hay personas que, por ejemplo, si se daña algo material, Jesús, sienten que se les acaba el oxígeno, se mueren. ¿Por qué? Porque están muy apegados a los bienes materiales y en base a eso mueven sus valores. Hay personas que no, al contrario, o sea, sí, vemos que hay pues se dan situaciones, tienen un ideal, tienen un pensamiento y en base a eso mueven valores, pero no es que el objeto, lo material, les haga generar valores. Por eso les digo que el factor número 2 está muy apegado al tercer factor que dice factores en filosofía y dice aparecen como ideas independientes de las cosas, como ideas absolutas para todas las personas e invariables a través del tiempo. Entonces, este tipo de factores pues mueve más como, por ejemplo, si usted le pregunta a un niño
le pregunta a un niño qué es lo que aspira, qué es lo que desea, qué es lo que sueña, pues le va a decir cosas tal vez un poquito como fantasiosas, pero ya si le pregunta a un adolescente, si le pregunta a un joven o le pregunta a una persona mayor, pues obviamente los niveles y la ideología, el pensamiento va a ir cambiando. Entonces, conforme va cambiando, así también va cambiando su forma de aplicación en cuanto a sus valores. Entonces, por eso habla de que los factores influyen en lo que es la permanencia y la aparición de los distintos valores. Dice, el problema moral es sumamente complejo, ya que envuelve muchas cuestiones a la vez. Si el objeto de la ética consiste en formular juicios de aprobación o de desaprobación de la conducta, el deber es la necesidad de obedecer a la ley con respecto a la ley misma, porque el hombre se mueve en virtud de ciertos valores individuales y sociales. ¿Verdad? Entonces aquí ya viene otro tema. Los valores morales son un conjunto en general, ¿sí? Y depende de nosotros, de nuestra buena voluntad, de los factores y de lo que influya hacia nosotros la aplicación de los valores morales. Pero ahora, los valores morales, perdón, se pueden clasificar entre individuales y sociales. Ya vamos a ver otra tercera clasificación, pero aquí veamos, dice, la ética, ya vimos que la ética es la ciencia que estudia. La ética nos establece reglas, nos delimita parámetros, nos da a conocer formas de conducta. Eso es lo que hace la ética a través del estudio. La moral, al contrario, la moral va más como a la conciencia, va más como a la voluntad, va más como al deseo del ser humano, de hacer el bien, de ser buena persona y de no esperar como algo, siempre Platón decía, dele a cada quien lo que merece. Y creo que algunas personas manejan este tipo de criterios, ¿verdad? No, yo doy, si me dan, si no me doy, no doy. Entonces, creo que son personas yo creo que todo debe ser recíproco, pero llega un momento en la vida en donde usted dice, bueno, si yo puedo hacer el bien por alguien, lo voy a hacer, si yo puedo dar, lo voy a dar, si está en mis posibilidades, ¿por qué no hacerlo? Creo yo que es más como de un ánimo voluntario, como de una conciencia el hecho de venir y contribuir y ayudar a los demás y pues con lo que tengamos, ¿verdad? Ustedes, entonces, a mi criterio, así se mueve lo que es la moralidad. Ahora bien, en este caso, en cuanto a los valores individuales, aquí empieza el gran dilema, ¿sí? Porque vuelvo y repito, lo que para mí es importante, quizá para usted no tanto. Por ejemplo, vamos a mencionar algunos valores que consideramos así importantísimos. Yo considero que la lealtad es un valor muy importante. Considero que la honestidad es un valor que mueve al mundo entero. Pero para mí, si yo pudiera clasificar, para mí creo que la veracidad es el valor que hace que una persona crezca o bien que una persona sea destruida. Para mí la veracidad es algo muy importante. No estamos tan capacitados, ¿verdad? Me incluyo en esa lista, no estamos tan capacitados en aplicar la veracidad. La veracidad responde a la verdad. A veces decimos, no, pues voy a decir una mentirita piadosa. No, es que es para justificarme, no, que nadie se dé cuenta. Y creo que a veces, pues, si bien es cierto, hay cosas buenas que parecen malas y malas que parecen buenas. Creo yo que a veces si nos vamos a exponer, pues mejor es exponernos, ¿verdad? Y aceptarlo, porque yo pienso que hay valores fundamentales individualmente. Por eso aquí viene el tema de los valores individuales, porque para mí, vale, mencioné tres que son sumamente importantes. El respeto, es un valor muy importante, pero yo creo que si hay lealtad, si hay honestidad, si hay veracidad, por ende va a haber respeto. Alguien va a decir, no, pues a mí no me importa tanto la lealtad, yo solamente me mantengo a mí mismo y no me importan los demás. Entonces ahí es donde se mueve el dilema de los valores individuales, porque para lo que en mi punto de vista es sumamente importante, probablemente para usted no. Entonces, los valores individuales son propios, son míos, de nadie más, a diferencia de los valores sociales. Veamos qué nos dice el concepto. Solo tienen sentido para el individuo, ahí está, considerado aisladamente. La templanza, el dominio de sí mismo, la resignación, el sufrimiento, la veracidad, la modestia, el valor, la felicidad, la justicia y la humanidad.
Si yo le pidiera que clasificara en cuanto a los niveles, o sea, cuál de todos estos para usted es más importante, yo creo que aquí habría un gran dilema, ¿verdad? Alguien diría, creo que el dominio propio es muy importante y dice el dominio de sí mismo, es el dominio propio. Entonces alguien diría, no, pues para mí el dominio propio es la base. Alguien va a decir, no, pues yo creo que la justicia es más importante. Alguien va a decir, no, yo creo que la veracidad, como yo les decía. Alguien va a decir, no, pues la templanza, creo yo, porque antes de actuar, pues es importante estar tranquilos, pacíficos y luego, pues tomar decisiones. Entonces aquí se mueve un gran dilema, porque todos tenemos diferentes formas de pensamiento. Lo importante es que nosotros conozcamos que hay valores individuales y aquí también mantener los márgenes, ¿verdad? Porque yo no puedo exigirle, por ejemplo, yo le decía, yo comprendo que para mí la lealtad, para mí la integridad, para mí la veracidad son muy importantes, pero comprendo que no todas las personas se mueven sobre esta línea. Alguien me va a decir, no, pues mire, para mí qué sé yo, eh, la resignación, el dominio propio, para mí la templanza son sumamente importantes y probablemente yo no me mueva sobre esa línea. Lo importante es que sepamos entender que como individuos, que como personas así solitos nosotros, tenemos que tener valores, independientemente del orden y la importancia que nosotros les demos, porque imagínense, una persona sin valores morales yo creo que definitivamente por eso es que vemos tanto estrago social, tanto conflicto, tanta problemática, porque las personas, pues, obviamente no miden sus acciones, porque no tienen una conciencia respecto a lo bueno, a lo malo y a el daño que podríamos nosotros ocasionar en otras personas. Vea, dice el último punto, la justicia es la virtud ideal que se basa en la fe relativa a una buena organización del mundo, pero la justicia encuentra su superación en la humanidad, que resulta ser la virtud suprema. En virtud consiste en considerar que todos los hombres como tales tienen el mismo valor por su condición de seres humanos. Si recuerda, entre los filósofos o los precursores de la ética, el que dijo esto em, vamos a ver, fue Platón. Platón dijo, justicia y bien. Él se basó en dos valores, justicia y bien. Y aquí vemos que dice, la justicia desde este punto de vista, la justicia es un valor individual sumamente importante que mueve el mundo entero. La justicia nos lleva a tratar a todos por igual, sin distinción de géneros, de razas, de posiciones económicas, de capacidades intelectuales, de apariencia física, porque hoy en día ustedes, de verdad, el mundo está tan cruzado, tan al revés, que el mundo tiene ideas tan erradas de lo que es la superioridad y entre nosotros como seres humanos hemos llegado a tomar acciones tan denigrantes, podría decir yo, en donde consideramos bienes materiales, consideramos posiciones, consideramos incluso hasta el dinero, lo consideramos como superior. Pero este personaje, y por eso me gustó mucho la filosofía que ellos tenían, porque este personaje dice, justicia y bien. Sea usted si usted es una persona justa, usted va a saber actuar con equidad. La equidad responde a tratar a todos por igual, a dar a todos lo mismo, no importando condiciones, ya dije, no importando rasgos ni apariencias físicas. Así que creo yo que es muy importante que consideremos ciertos valores como base fundamental de un individuo para podernos desarrollar y para poder estar en una comunidad. Recuerde que nuestro papel como miembros de una comunidad es mantener una cultura de paz y esta cultura de paz nosotros la aplicamos a través de los distintos valores. Ahora, ¿por qué estamos viendo el tema de los valores? Recuerde que estuvimos hablando ya anteriormente de qué es la ética y hablamos de la moralidad y la moralidad nos lleva a conocer la clasificación de los valores. Veíamos que la aplicación de los valores no depende solo de con quién estoy yo. Por ejemplo, en la ética dice que se clasifican una ética general y una ética especial. Cuando habla de la ética especial se refiere a la iglesia, al Estado y la familia. Entonces yo digo, no sería lógico que usted aplique valores solo cuando está en la iglesia o que usted aplique valores solo cuando está frente a una autoridad o que solo en su hogar y allá afuera o en los demás escenarios. No, incluso la ética habla de una ética profesional. Entonces, no sería lógico
que usted aplique valores en la iglesia, respete a las autoridades de gobierno, en su familia también practique valores, pero en su ámbito laboral, ¿será que usted practica valores? Y ese es el punto, de que entendamos que la ética sobrevive con la moralidad y la moralidad responde a los distintos valores. Alguien dijo por ahí que un hábito, bueno, una actividad se convierte en un hábito cuando nosotros constantemente o repetitivamente la practicamos. Entonces, el punto acá es ir conociendo todos aquellos valores que son importantes y que me van a permitir desarrollarme correctamente, que me van a permitir desenvolverme correctamente y que me van a permitir pues tener buenas relaciones personales y a eso le llamamos sociabilidad en el trabajo, con la familia, en la iglesia, con autoridades, en qué sé yo, en mi comunidad, en mi aldea, todos estos elementos pues los vamos a ir incorporando y el punto es que logremos ese desarrollo, no solo un desarrollo intelectual, no solo una capacidad, sino también un desarrollo personal. Los valores sociales, aquí ya vemos, vamos a ver que si yo sé aplicar valores individuales, por ende, yo voy a saber aplicar valores sociales. Dice, que son la mayoría, ya, son la gran mayoría. ¿Por qué? Porque involucran a todos. Tienen sentido para el individuo en tanto forma parte de un grupo, de una comunidad. Ejemplos, la justicia, la lealtad, la abnegación, la consideración, la sinceridad, la honradez, solo se entienden en la vida de la comunidad. La verdadera conducta moral consiste en el cumplimiento de estos valores y en este rango como ser eminentemente social. Es decir, que los valores sociales son aquellos que aplicamos en conjunto, que nos van a llevar a tener buenas relaciones personales. Entonces, si nosotros vamos como futuros profesionales, en el caso de ustedes, van como futuros profesionales, van a distintos campos laborales, tengan presente que así como tienen valores individuales, esos valores individuales los van a llevar a poder aplicar valores sociales. Pero si ustedes no tienen valores individuales, difícilmente podrán aplicar valores sociales. Esto lo aplico tanto para ustedes como para mi persona, porque aquí tenemos que comprender que eh, el valor social, o sea, la comunidad, la sociedad la integramos usted y yo, y todos en conjunto tenemos que colaborar de una u otra manera para que haya entonces o exista una cultura de paz. Y ese es el objetivo de la moralidad, independientemente, indistintamente de los escenarios, de los lugares, de los ambientes, del tipo de personas con las cuales nosotros nos encontremos. En una ocasión, y con esto cierro la clase, en una ocasión dice, la historia cuenta que hubo un presidente, imagínense, un presidente, una autoridad de gobierno, se supone que es una persona ética, una persona con una capacidad intelectual y pues yo me imagino que tenía valores esta persona. El presidente dijo, me es conveniente que la población indígena no alcance un nivel superior de educación. Yo lo leí, estaba leyendo la historia de lo que fue la revolución y el presidente dijo que le era conveniente que la población indígena no accediera a la educación. Porque si así utilizó estas palabras, porque si el indio se educaba, iba entonces a empezar la exigencia de derechos. Realmente me causó indignación cuando yo estaba leyendo este estrato, estaba leyendo el texto, y yo dije: "¿Cómo es posible que una autoridad de gobierno diga esto? Si la educación trae desarrollo, si la educación trae crecimiento, si la educación trae, un avance, no solo un avance, material, sino trae un avance también en la integridad de la persona". Entonces, a mí me causó tanta como intriga el haber leído ese estrato que estoy contando que era historia lo que yo leí, y realmente, pues, lo dijo una autoridad de gobierno, ¿verdad? Entonces, cuidemos nuestros actos, nuestras conductas, y hoy, pues, aprendimos que la moralidad responde a valores, hay valores individuales, pero también hay valores sociales. Así que con esto vamos a cerrar la primera parte de la guía de estudio número 3 del curso de ética profesional.